una tempestad. Recuerde, Pablo ahora está viajando a la ciudad de Roma. Entra en un barco previsto, ¿verdad?, que tiene muchísimas paradas continuas y que va rumbo a Roma con una cantidad de prisioneros. Entre ellos iba Pablo. Pablo iba junto con otras personas, iban rumbo a Roma, pero se desata una gran tempestad. Cambian de barco, ¿verdad? Fueron parando por varios lugares. Ahora, es importante recordar algo, que estos viajes se hacían durante muchos meses. Tal vez 3, 4, 5, 6 meses tenía que viajar Pablo de Jerusalén a Roma. Eran viajes que iban parando continuamente en diferentes puertos. Y iban tal vez muy pegados a la costa. Esto provocaba incluso también muchos mayores peligros porque no entraban mucho mar adentro. Recuerde que no había brújulas en aquel entonces. En aquel entonces las embarcaciones, los barcos se guiaban por las estrellas. Entonces esto complicaba la situación de tal manera. Los capitanes de los barcos y las personas que viajaban en los barcos tenían que tener un gran conocimiento no tan solo en el mar, sino también en el movimiento de las estrellas que les iban indicando la dirección para continuar su viaje. Había una gran tempestad. El clima que se estaba viviendo en aquel entonces era peligroso. El tramo del viaje se estaba llevando a finales entre septiembre y octubre, aproximadamente en el año 59-60 después de Jesucristo. Y esto implicaba que era un tiempo de tormentas impresionantes. Pablo tenía muchos problemas que enfrentar. Recuerde que Pablo estaba no en un viaje misionero, que lo había convertido en un viaje misionero, sino era un viaje donde estaba enfrentándose con una serie de juicios, maltratos, aseveraciones, insultos, cargas, y que iba a ser enjuiciado a Roma. Acompáñeme a el capítulo 27, al versículo 9, cuando están ellos dándose cuenta que habían perdido bastante tiempo. Y Pablo, entonces, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Entonces Pablo comentó esto con los oficiales del barco. Sí, no porque Pablo fuera un sábelotodo, era porque recuerde que estamos aprendiendo y viendo que cuando estamos en adversidades o cuando nosotros estamos en problemas, tribulaciones y situaciones difíciles, pero tomamos en cuenta a Dios, el favor de Dios está sobre nuestras vidas. Pablo está ahí. Y entonces empieza a hablar y a comentar y les dice: señores, creo que tendremos problemas más adelante. Si seguimos avanzando, dice, naufragio, pérdida de carga y también riesgos para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros, dice, le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que al propio Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido. Sí, vemos cómo navegan, ¿verdad? Van a bordo todos en una situación completamente difícil. Empiezan a darse cuenta de lo que estaba pasando y entonces la tempestad empieza a ser más fuerte. En el versículo 19 dice que arrojaron al agua parte del equipo del barco. En el versículo 20 del capítulo 27 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Qué interesante. Pero vemos una actitud en la vida de Pablo. Una actitud ante la tempestad, y esta es una pregunta. ¿Qué cosas debemos hacer cuando estamos ante una tormenta o ante alguna tempestad? Tal vez Pablo había escuchado
de algunas tempestades en las que Jesús había calmado la tempestad. Recuerda que Pablo era un conocedor de todas las cosas. Era un hombre preparado y docto. Yo estoy completamente convencido que a Pablo le había llegado lo que había pasado con Pedro, cuando Pedro había caminado sobre las aguas, cuando los discípulos estaban en una barca y viendo una tempestad. Pedro sabía lo que estaba sucediendo. En el versículo 21 vemos la actitud de Pedro. Nadie había comido en mucho tiempo. Entonces, finalmente Pablo reunió a la tribulación y dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y todas estas pérdidas. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundiera. ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto? Porque Pablo les estaba diciendo que había tenido una visitación del ángel de Dios, quien le había hablado y le había dicho lo que tenía que suceder. Y les estaba diciendo: anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo ha dicho. Pero seguiremos naufragados, dice, en una isla. ¿Cuáles son las actitudes que tomó Pablo en este momento? Y las actitudes que tenemos que tomar muchos de nosotros. La primera es no tener miedo ante las tempestades. ¿Sabes por qué? Porque Él está contigo. Ni siquiera consideres que el temor en tu vida, cuando el temor quiera venir a tu vida, recuérdale que el perfecto amor echa fuera todo temor, que tú tienes el perfecto amor. La segunda cosa es: sé un hombre de fe. La fe es ir en contra aún de las circunstancias. No le pides a Dios que te bendiga lo que estás haciendo. Haz lo que Dios te está bendiciendo. Pregúntale qué quiere que hagas y pregúntale a Él cómo quiere que tú actúes en este momento. Tercera, enfócate. Muchas veces el ruido de las olas o los altos vientos provocan que nos desviemos o nos desenfoquemos, y que en lugar de tener nuestra mirada puesta en Jesús, tengamos nuestra mirada puesta en las adversidades o en las olas. No dudes. Cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, estamos abriendo una puerta a que el enemigo obre en favor de nosotros. Y la última, nunca dejes de adorar al Señor. Él es digno de adoración en todo momento, en toda circunstancia y en toda adversidad. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.